¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas tardes, día miércoles ya en ADN Deportivo, una nueva semana que estamos viviendo aquí, la primera de este equipo. Vamos a hablar un poquito de todo, aquí de los deportes en el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. En Radio Argentina estamos, AM 570 como siempre, y por supuesto también en el 105.5, en el 90.1 en Río Cuarto también. Nos pueden escuchar así las repetidoras de este programa en la web de Radio Argentina y en todas las plataformas oficiales de la Confederación Argentina de Deportes. Achita Ludueña por un lado, Santiago Caruso por el otro. Muchachos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va para vos, para todos los oyentes de Radio Argentina y para todos los que nos miran en las diferentes plataformas por ADN Deportivo? Contentos a pesar del frío porque está complicada tanto la mañana como la tarde del día de hoy. ¿Qué tal, compañeros? Nacho, Achita, un saludo grande también para todos los que están del otro lado. Bueno, si ayer tuvimos un programón, hoy prometimos redoblar la apuesta, así que estamos nuevamente con otro gran programa, ¿no? Bien, es cierto, vamos a hablar un poquito de todo. En el día de hoy nos va a visitar, lo vamos a tener en una entrevista exclusiva a Sergio Palmas, quien es el subsecretario de Deportes de la Nación, acompaña permanentemente a Matías Lamens en cada recorrida, en los clubes de barrio, llevando adelante esta difícil gestión que le ha tocado porque han comenzado en diciembre y les ha agarrado esta pandemia en marzo, ya sobre los finales de marzo, atacando también, entre otros sectores, al deporte. O sea, el deporte se ve totalmente perjudicado porque seguramente sea, en cuanto al fútbol hablo, los clubes de barrio mismo, una de las últimas actividades que vuelvan, muchachos. Es un poco lo que hablábamos ayer con Claudio Morres en la primera entrevista de este nuevo ciclo de ADN Deportivo, el rol de los clubes de barrio y cómo en momentos en los cuales hay que tratar de juntar a la comunidad, estos clubes son los que tienen un rol tan importante. Y seguramente con Sergio con Sergio Palmas estaremos tratando de dilucidar cómo poder armar una gestión desde algo que es imposible de planear, porque estoy seguro que cuando hicieron un master plan de gestión, lo último que tenían en la agenda era una pandemia. Sí, además destacar que más allá de las pequeñas actividades, ¿no? Yendo a lo que son los grandes eventos en cuanto al deporte, requiere de muchas personas que trabajan que no son precisamente los deportistas. Y bueno, justamente estas personas, estos trabajadores también se están quedando sin su fuente de trabajo al no regresar a la actividad. Bueno, incluso también sobre el final de este programa vamos a tener la columna de Sociología y Deporte a cargo de Rodrigo Dascal. Nos va a contar también un poco de la historia de los clubes. Vamos a relacionar también a la política en el mismo segmento con un invitado que en un rato ya lo va a presentar Dascal aquí en ADN Deportivo a través del programa oficial de la Confederación Argentina en todas las redes, en todas las plataformas. Y es un día también habitual en cuanto a las efemérides. Es un día de muchas noticias y de muchas efemérides a cargo de Santiago Caruso. Santi, ¿qué tenemos para hoy? Hoy, día 3 de junio, bueno, como bien dijiste, Nacho, sucedieron algunas cosas. Por ejemplo, en 1986 nacía en Manacor, Mallorca, España, Rafael Nadal. Nada más ni nada menos, si me permite un juicio de valor, para mí uno de los mejores deportistas de la historia de España desde ya y uno de los mejores tenistas de toda la historia también, si no el segundo mejor detrás de Roger Federer. Bueno, hoy es el cumpleaños número 34 de Rafa Nadal. Bueno, a ver, entre tantos logros que cosechó a lo largo de su carrera, ganador de 19 Grand Slam, el segundo en la lista histórica después de Federer, 12 Roland Garros, el jugador que más títulos de Grand Slam, o sea, en un mismo certamen ganó, ¿no? Con 12 en el Abierto de París, también ganó 5 Copas Davis, bueno, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, el máximo ganador de Master 1000 con 35, y también es el que más veces ganó un mismo torneo, justamente, con Roland Garros, como dijimos, en 12 ocasiones, y con el Master 1000 de Monte Carlo en 10. Bueno, yo creo que si hay alguien a quien se lo asemeja con el ejemplo de esfuerzo, perseverancia, competitividad y profesionalismo, creo que Rafael Nadal engloba todas estas características y por eso
es uno de los más grandes deportistas que ha dado la historia, sin duda. Un animal competitivo, Rafael Nadal. Siempre que se lo menciona, recuerdo aquella final con Coria, que duró 43.498 horas, en el cual el público grande de la Argentina empezó a tomar conciencia de quién era Nadal, ¿no? Sí, también. Su primera final de Roland Garros se la gana también a Mariano Puerta, otro tenista argentino. Ha protagonizado diferentes cruces con varios representantes albiceleste a lo largo de la historia. De a poco creo que se fue ganando un lugar en la historia del tenis que hoy lo posiciona en el Olimpo absoluto, un animal de la competición, como vos bien decís, Ariel. Creo que esa es su principal característica, ¿no? Esas ganas de ganar justamente que demuestra en cada partido, no da una pelota por perdida. Creo que eso es lo que lo hace tan especial también. Bien, desde aquí. Pero bueno, no fue lo único que sucedió un 3 de junio, porque ya nos venimos un poquito más hacia aquí en el tiempo. En el año 2016 se producía el fallecimiento de Muhammad Ali, hace 4 años, este histórico, también legendario boxeador estadounidense, ¿no? Hoy con este tema de la cuestión racial y las discriminaciones sociales están a flor de piel en los Estados Unidos. Muhammad Ali fue todo un pionero en la lucha contra el racismo, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, se negó a ir a la guerra de Vietnam en un hecho que provocó una revolución en el país norteamericano. También al darse cuenta de los prejuicios que había contra la raza negra, decidió unirse al Islam, se cambió el nombre, terminó denominándose como Muhammad Ali, hizo historia en el deporte. Si me permite otro juicio de valor, el segundo en lo que va del programa, el boxeador más grande que ha dado la historia, me parece, no sé si el mejor, pero sí Caruso, por lo menos el más grande, fallecía a la edad de 74 años. Sí, Ignacio. escúcheme, es mucho ya. Recién comenzó esto. Es el último, el segundo y el último, prometo, en el programa de hoy. Me guardaré el resto para mañana. Justamente siguiendo con Muhammad Ali, le fue diagnosticado Parkinson 3 años después de su retiro de la actividad. Esto lo terminó deteriorando hasta que falleció a los 74 años. Bien, entonces, el cumpleaños de Rafael Nadal, el aniversario del fallecimiento de Muhammad Ali, y tenemos uno más, Santi, allí en la vitrina, el 33º aniversario de un club platense. Sí, señor, cumpleaños número 133 del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, el decano del fútbol americano, como les gusta decir a los triperos. Bueno, sin ir más lejos, la frase que aparece en el sitio oficial del Club Albiazul es la institución más antigua del continente americano que practica fútbol de manera profesional. Bueno, vaya lema, ¿no? Bien, entonces, un día de varios acontecimientos, lo dueña, Exactamente, y relacionado con varios deportes, con el tenis, con el boxeo, con el fútbol, así que obviamente saludamos a Gimnasia en un nuevo aniversario. Obtuvo el título de 1929 y también la Copa Centenario dentro del palmarés oficial. Bien, esto recién comienza, la historia está comenzando en ADN Deportivo. Pausa cortita y a la vuelta ya nos metemos en el tema del día. ADN Deportivo. ADN Deportivo. La radiodifusión también es servicio. Y en Radio Argentina queremos acercarte con unos consejos. Ante la menor duda por tos, fiebre alta, dolor de garganta o dificultad para respirar, comunicate al 107 y al 148. Respetá la cuarentena. Quédate en casa. Recordá que al coronavirus lo vencemos entre todos. Es un mensaje de Radio Argentina, AM 570. Seguinos en Instagram, @ADN Deportivo 2020 y Twitter, @ADN Deportivo 20.
Bien, volvemos con ADN Deportivo aquí en Radio Argentina M570 y por supuesto en las redes oficiales de la Confederación Argentina de Deportes. Y el tema del día va a ser cómo están desarrollando las provincias la actividad deportiva. Algunas ya han comenzado, otras están empezando a implementar los protocolos, han presentado al ministro Matías Lamens los protocolos para volver a las prácticas habituales correspondientes. Esto va a ser paso a paso, esto es de a poco, esto recién está comenzando, como les decía. Ya hay provincias que las actividades deportivas están funcionando, las individuales. Vamos a empezar a contarlas aquí y vamos a hacer un pequeño repaso a nivel nacional porque son varias las provincias y los deportistas que están empezando a volver también se sienten contentos, ¿no? Porque obviamente ellos estaban en cuarentena, están en sus casas y estaban esperando de manera ansiosa con los protocolos correspondientes, con las medidas de seguridad que han bajado la línea desde el protocolo a través del Ministerio de Deportes y por supuesto de Salud, para que puedan volver de la mejor manera y evitar los contagios. Arrancamos, si les parece, porque tenemos varios deportes que han vuelto, muchachos. Exactamente, 9 provincias ya han aprobado los diferentes protocolos para poder permitir la práctica de los deportes. Hablamos de Jujuy, Córdoba, San Luis, Salta, Catamarca, Mendoza, Tierra del Fuego, Chubut y Corrientes. Y este fin de semana ya Bahía Blanca también, dentro de lo que es una intendencia de la provincia de Buenos Aires, también va a estar habilitando protocolo para entrenarse. No solamente va a ocurrir esto, sino que varios de los deportistas federados están intentando poder conseguir la aprobación de diferentes protocolos para poder en estas provincias justamente poder empezar la preparación previa a cualquier competencia, más allá de que la gran mayoría de ellas todavía no tienen una fecha programada de inicio oficial, ¿no, Santi? Sí, hay una cuestión que no es menor, que respecto sobre todo de los deportistas que van a competir en los Juegos Olímpicos, claro, ellos todavía no tienen la posibilidad de entrenarse y de ponerse a tono con lo que va a ser la competición que se postergó para el año que viene. Bueno, están tratando de buscar alguna alternativa, ¿por qué no ir a alguna de las provincias del interior que van a empezar a permitir, ¿no? la práctica de los deportes? Bueno, justamente eso era una de las cosas que estaban pidiendo los deportistas. Bien, sí, además, sí, dígame. Perdón, Nacho. Decía, es lo que decía Claudio Morresi de Nota con nosotros ayer, en las provincias en las que se pueda efectuar la práctica de los deportes, bienvenido sea, porque justamente el deporte es salud, mientras mayor cantidad de práctica de deportes haya, también se va a invertir en la salud de cada uno de los habitantes de los diferentes lugares donde está habilitada la práctica. Exactamente. Bien, la lista indica que en Jujuy el tenis, pádel, golf, gimnasia rítmica, gimnasia aeróbica, fitness, artes marciales y atletismo, a través de la confirmación del secretario de Deportes, Hugo Flores, se han aceptado los protocolos y ya están volviendo a las actividades, ya han vuelto y son las primeras actividades y los primeros deportes en empezar su rodaje en la provincia de Jujuy. Exactamente, te agrego como dato adicional que inclusive tanto River Plate como Racing están intentando aprobar protocolos para poder efectuar pretemporada. En el caso de Blanco de Racing, lo comentaba en el día de ayer en diferentes declaraciones públicas de la posibilidad de ir a hacer pretemporada a Jujuy, obviamente sometiéndose a los diferentes requerimientos sanitarios para poder ya empezar a trabajar colectivamente y por lo menos desde lo físico, no de cara a una reanudación próxima de la actividad de ellos en particular, que es la del fútbol, pero sí para así empezar a trabajar lo que tiene que ver con lo físico, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Santi. No, para continuar con el hilo detallado de cada una de las provincias, por ejemplo, en San Luis se habilitó solamente las prácticas individuales, que son al aire libre, por ejemplo, ciclismo, atletismo, pesca, con una distancia obligatoria de casi 5 metros entre cada persona. Bueno, no se puede parar a descansar al mismo tiempo, eso por parte de la provincia de San Luis. Bien, en Mendoza, Rodolfo Suárez, el gobernador, también anunció el running, la caminata y el ciclismo de manera individual, por supuesto, claro. sin
sin proximidades entre una persona y otra. Y como vemos, el denominador común entre cada provincia es la actividad individual que se ha permitido. Y porque es la que, en términos de protocolo, es más sencilla de poder llevar a cabo. Las actividades grupales, los deportes grupales propiamente dicho, la mayoría requieren contacto y eso obviamente termina conspirando contra la proximidad de poder llevarla a la práctica. Por eso en los deportes colectivos quizás se hace más énfasis en la preparación física, en los deportes individuales sí, ya se puede hablar de competencia, inclusive hay diferentes clubes de tenis que están intentando poder organizar, aunque sea de manera amistosa, alguna competencia como para empezar a activar el circuito. Sí, en Tierra del Fuego pasa algo particular y es que se permite solamente 1 hora la actividad al aire libre entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde en senderos o caminos y también, por supuesto, de manera individual y sin proximidades entre un deportista y otro. La lista continúa y son varias las provincias. En Chubut también se han habilitado las actividades recreativas por número de documento, por salidas y las prácticas deportivas no grupales, como el ciclismo y la pesca deportiva. Eso sucede en Chubut. Dale. Sí, exactamente. Lo que es golf, tenis, pádel, ciclismo, actividades aeróbicas, son las que primero se van a efectuar y seguramente son las que primero también van a llegar a la competencia. Creo que se está tratando de seguir el ritmo que también del otro lado del mundo se está haciendo, porque diferentes países también están activando diferentes protocolos para poder llevar a cabo cada una de las actividades deportivas. Hay ligas que han arrancado en semanas anteriores, como la Bundesliga, la Liga Checa, la Bielorrusa, por ejemplo, la austríaca también, y entre esta semana y el próximo fin de semana también arrancan diferentes actividades también en distintos sectores del mundo. En Salta sucede que se han habilitado 10 disciplinas deportivas. Empiezo con la lista, si les parece. Tiro deportivo, tenis, pádel, golf, parapente, trail running, equitación, ciclismo, mountain bike y atletismo. Son las 10 actividades deportivas que se han flexibilizado en este marco de aislamiento social preventivo y obligatorio. Bien, por lo pronto, seguramente el fin de semana se agreguen más provincias a este listado, Nacho. Sí. Por lo menos en el ritmo en el que viene, obviamente tiene que ver siempre con los diferentes números que vayan llegando de los diferentes estamentos sanitarios, porque son los que en definitiva terminan regulando la práctica o no, o la apertura o no de la práctica de las diferentes actividades. Sí, en Córdoba, por ejemplo, también pusieron un rango de horario entre las 8 y las 18, también obviamente para deportes individuales y que se practiquen al aire libre, como por ejemplo tenis, ciclismo y running, lo mismo con corrientes, aunque, por ejemplo, también se suma una práctica cerrada, como es la natación, por ejemplo, pero bueno, siempre que sea práctica individual, que no se precise de otra persona y manteniendo las distancias reglamentarias. Creo que eso es una de las características que se repite en todas las provincias. Les hablaba de justamente que Bahía Blanca va a estar efectuando apertura a las diferentes actividades deportivas. Va a ser también como una de los formatos que decía Nacho, de 1 hora, pero con un horario un poquito más amplio. Entre las 12 y las 20 para la práctica deportiva. Lo que tiene de relevante la cuestión es que es la primera intendencia dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es un territorio que no estaba tan abierto a poder hacer esto, pero a partir de los diferentes resultados en torno a cómo va avanzando o retrocediendo la cuestión de la pandemia, se empieza a abrir y bueno, bienvenido sea. Bien, y estábamos hablando entonces aquí en ADN Deportivo de las provincias que ya han flexibilizado actividades deportivas y por supuesto aquellas que han presentado protocolo para continuar con esta flexibilización en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, teniendo en cuenta que los deportistas
quieren entrenar, los mismos se están manifestando en los diferentes medios durante todos los días, y también buscándole la vuelta, ¿no? Para volver a las prácticas, por lo menos desde el Ministerio de Salud y de Deportes, lo están haciendo con suma cautela, con sumo cuidado, para evitar los contagios, como decíamos al comienzo. Y la última información que tenemos aquí del día en ADN Deportivo tiene que ver con la provincia de San Juan, y es que desde allí, desde la Secretaría de Deportes, el gobernador, por supuesto, está al tanto, y Matías Lamens, están armando un programa, un plan para que los deportistas que venían entrenando en el CENAR, allí en Núñez, junto al seleccionado de hockey sobre césped y Paula Pareto, puedan alojarse allí en San Juan, hagan una cuarentena respectiva en los hoteles correspondientes, y dadas las instalaciones y el buen desarrollo que ha tenido la provincia en cuanto a los casos de coronavirus, puedan empezar la práctica deportiva allí, muchachos. Y bueno, bienvenido porque obviamente, además de las cuestiones que tienen que ver con lo sanitario, Argentina se tiene que preparar para la próxima edición de los Juegos Olímpicos, y la preparación no arranca en los meses anteriores, sino arranca un año antes, y la mayor cantidad de tiempo que se pueda utilizar para entrenar, bienvenido sea, porque obviamente haya lo competitivo. Sí, incluso se han perdido ya bastantes meses. Bueno, con este parate importante, algunos barajaban incluso la posibilidad de ir al exterior, de viajar al exterior para poder continuar con sus entrenamientos. Están tratando de buscar una salida o una solución que sea lo más sencilla posible. Por eso ahora acuden a esta posibilidad de trasladarse a las provincias, pero es un tema que mantiene en vilo a todos los deportistas, sobre todo los que tendrán que presentarse en los Juegos Olímpicos del año que viene. Bien, a San Juan se le suma Jujuy y Catamarca, que son una de las provincias que hemos comentado recién, que ya han flexibilizado actividades, así que son las 3 provincias probables para albergar a los deportistas olímpicos que se preparan, como decía Achita hace un rato, para el próximo año, para Tokio. Exactamente. Obviamente muchas de las actividades que representan a lo que viene a ser el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, están intentando relocalizarse en cada uno de estos lugares. Para poder hacer ello, seguramente primero hay que aprobar un protocolo, y como bien decía Santi, la posibilidad de tener un aislamiento por 15 días, el aislamiento preventivo que se había tenido en el mes de marzo para todos aquellos que llegaban desde el exterior, bueno, aplicarlo también a los que van desde el área metropolitana de Buenos Aires a realizar las diferentes actividades, siempre y cuando se habilite la práctica, y obviamente después de esos 14 días de aislamiento preventivo, sí, poder empezar a trabajar y enfocarse en lo que tiene que ver con lo físico, por lo menos en los deportes individuales, y sí en lo competitivo, en los deportes, en lo que tiene que ver con lo físico en los grupales, y en lo que tiene que ver con lo competitivo en los individuales. Bien, estamos en ADN Deportivo a través de Radio Argentina M570, a través de las redes de la Confederación Argentina de Deportes. Hemos hablado un poquito del tema del día, que es cómo desarrollan las provincias los protocolos y la flexibilización a las actividades deportivas para ya que los que practican cada una de las disciplinas puedan volver al rodaje. Cerramos este bloque número 1 con los títulos de la jornada, con los títulos más importantes, los 3 títulos más importantes que tenemos en el día de hoy, a cargo de Santiago Caruso y Ariel Ludueña. Por lo pronto, el primer título tiene que ver con el enojo del chico bueno del tenis, porque si hay alguien que no suele ser noticia por enojarse, es Roger Federer. Pero a partir de la posibilidad de la organización del Abierto de Tenis de Estados Unidos y de no poder presentar colaboradores, el número 1 de la historia del tenis para muchos, se ha enojado y ha expresado esto a través de las diferentes redes sociales por no poder contar con la cantidad de colaboradores que necesita para efectuar su tarea de la mejor manera posible. También habrá reanudación de la Liga de Portugal, esta liga que cuenta con algunos argentinos en sus competencias. Bueno, va a estar retornando en el día de hoy con la competencia, con el partido más destacado, que es entre Famalicão y Porto, el que lidera la tabla del campeonato de la Primeira Liga. Así que bueno, para los amantes del fútbol
y del deporte, ¿no? Que no discriminan de cualquier disciplina, por más que juegue cualquier equipo, que no sea por el cual hinchan, tendrán un motivo más para celebrar con el regreso de la Liga Portuguesa. La última noticia de este cierre de bloque tiene que ver con el calendario preliminar de la Fórmula 1. Se vuelve a disputar, va a contar con 2 carreras en Austria, una en Hungría, 2 en Inglaterra, una en España, una en Bélgica y una en Italia. Esto es el calendario preliminar. Seguramente en la medida que los diferentes países abran protocolo para poder disputarse en otros lugares, se seguirá completando el calendario de la categoría reina del automovilismo. Pausa y seguimos, dale. Bien, arrancamos el segundo bloque ya de ADN Deportivo, aquí el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y ya lo tenemos conectado. Es un placer saludarlo, presentarlo aquí en este programa, a Sergio Palmas, quien es el subsecretario de Deportes de la Nación. Sergio, antes que nada, agradecerte este contacto, estos minutos que estás con nosotros. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Nacho? Buen día para vos, para Ariel, Santiago, para todos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo en este ciclo que comienza, ¿no? Para ustedes y en un momento tan especial para la Argentina. ¿Días de tensión? ¿Días complicados, extraños? Sí, no sé si de tensión, pero por supuesto que nos tienen muy ocupados y metidos en resolver cuestiones vinculadas a los más vulnerables en el ámbito del deporte. Esto tiene que ver sobre todo con los clubes de barrio. Bien, particularmente con los clubes de barrio, te vemos permanentemente en las recorridas, algunas junto a Matías, otros junto a intendentes. ¿Cómo son? ¿Qué se puede hablar con cada coordinador, con cada encargado del manejo de estos clubes? En general, lo que nos transmiten es la preocupación por la situación, tanto los municipios como los distintos funcionarios que les toca ocupar algún rol institucional, y además, por supuesto, y sobre todo, los protagonistas, los papás, los vecinos, la comunidad que se hace cargo de los clubes desde hace tantos años, en este fenómeno que yo creo que es único en el mundo, donde la sociedad civil se ha juntado y se expresa a través de los clubes. Esto se da a lo largo de los años en la República Argentina, un fenómeno como creo que no sucede en ningún otro lado del mundo, y le ponen el pecho y van y cuidan a los chicos y están para hacer una olla solidaria, están para repartir juguetes los días de niño, están para hacer actividades recreativas, deportivas, en fin, los clubes de barrio siempre están ahí, y también es momento de que el Estado esté para ellos. Ayer hablábamos con Claudio Morresi y le preguntaba también al Claudio ciudadano argentino, y te lo quiero preguntar a vos, Sergio. Vos como persona, como ciudadano argentino, llegás a tu casa a la noche, seguramente en horas muy elevadas, ¿te pones a pensar a veces, o imagino que por lo menos se traslada en esa cabeza, no nos puede estar pasando esto a nosotros? ¿Qué pasó que agarramos esto y todo sucumbió? ¿El mundo es un desastre en cuanto a la pandemia? La verdad que no me detengo tanto en eso, sino en algún punto en celebrar que estamos nosotros, que tenemos la posibilidad de hacer frente a este momento, de dar una mano, digamos, de ocupar el rol que nos toca con mucha responsabilidad y compromiso, como siempre debe suceder en el caso de cualquier funcionario, pero en especial en este momento tan delicado para la Argentina y el mundo, en donde uno tiene que estar reconfigurándose constantemente, porque la realidad por ahí no es hoy la que nosotros pensamos que iba a ser cuando asumimos en diciembre, y hay que estar a la altura, y sinceramente
no es por esquivarle la pregunta, pero no me detengo demasiado en pensar cómo debería haber sido y demás, sino hacer frente a esta situación, y ante cada crisis se generan oportunidades, entonces sacar adelante esto de la mejor manera posible. Ariel, Santiago. ¿Cómo te va, Sergio? Achita Ludeña te saluda. Si bien, como decías, no te detuviste en lo que tiene que ver con por qué pasaba lo que pasaba, ¿cómo fue encarar esto? Decir, bueno, nos sentamos con el grupo de trabajo y encaramos este escenario de pandemia, de aislamiento social. ¿Dónde estuvieron los primeros ejes? ¿Cómo fue ese momento? Mira, fue un poco progresivo y paulatino como se dio en la sociedad en general, y lo vivimos, por supuesto, con la preocupación que lo padecemos todos, pero rápidamente poniéndonos a disposición para sacar esto adelante. La gente debe sostener la cuarentena dependiendo del lugar donde esté, pero a aquellos que nos toca ocupar un rol institucional, como es mi caso, prácticamente no pude hacer la cuarentena, y no reniego de eso en absoluto, sino que, de hecho, en este momento estoy sentado en el CENAR, en mi oficina, y recorriendo y estando presente para aquellos que más los necesitan. Fue un proceso en el que nos sentamos con el ministro, con la secretaria, y empezamos a entablar prioridades para empezar a trabajar, insisto, en el concepto de en pos de los que más lo necesitan en esta crisis, para todos, por supuesto, pero está claro que los más vulnerables siempre son los que más padecen estas situaciones, y por eso el Estado, que tiene que atender estas desigualdades que se presentan en la sociedad en general, bueno, en el caso del deporte, como les decía al principio, se da en el mundo, en este universo de los clubes de barrio sobre todo, y de todo lo que sucede ahí, ¿no? Porque uno dice club de barrio, pero ahí hay un montón de actividades, un montón de deportes, un montón de chicos y familias que acuden, digamos, y todos ustedes, como yo, como todos en la Argentina, en algún otro momento hemos pasado por un club de barrio, muchos se han formado en clubes de barrio, los grandes deportistas han pasado por allí. Entonces, bueno, es ahí hacia donde queremos apuntar, porque son los que más lo necesitan en este momento, y además son los que han mostrado muchísima solidaridad. No digo que los demás no lo hayan hecho, pero está claro que los clubes en su gran mayoría han puesto sus instalaciones a disposición a cambio de nada, a cambio de en ningún momento poner en discusión si se les iba a pagar algo, si se les iba a ofrecer alguna compensación, sino se necesita un vacunatorio, ahí está el club, se necesita un comedor, ahí está el club, se necesita un lugar para que aquellos que pueden estar infectados o sospechados de ser positivos de COVID-19 tengan donde alojarse, ahí está el club. Entonces, bueno, insisto en eso, que el Estado tiene que estar ahí acompañándolos. ¿Qué tal, Sergio? Te saluda Santiago Caruso. De las metas que se pusieron una vez que agarraron la administración, ¿cuáles pudieron cumplir pese al contexto de pandemia? ¿Y cuáles no? ¿Qué tal, Santiago? Buen día. Mirá, nosotros a principio de año realizamos una mesa federal con todas las provincias, los secretarios de deporte de cada uno de los distritos, y armamos una agenda de trabajo con cuestiones que, por supuesto, algunas de ellas han quedado medio truncas, como programas de distinta índole social, el fomento de distintos deportes, tenemos por ahí los Juegos Evita, que todavía no hay una definición concreta sobre si se van a poder realizar o no. Es difícil imaginarlos hoy que se vayan a realizar como uno está acostumbrado en un escenario como suele ser Mar del Plata, convocando 20.000 chicos de todo el país. Bueno, hoy ese escenario parece muy difícil que se pueda realizar, pero bueno, aún no tenemos la confirmación de que eso vaya a cancelarse. Y después hay un montón de cuestiones que se han podido llevar adelante. Hemos recuperado programas sociales que
por supuesto que los tenemos ahí, que los estamos lanzando de a poquito, pensando en también que se levante la cuarentena y que la vida de la sociedad argentina vuelva un poco a la normalidad. Entonces, bueno, cuando el cauce se enderece, ahí lanzaremos todos estos programas que tenemos y que venimos trabajando, pero se ha avanzado en la posibilidad de sacar subsidios para clubes. Ahora se está por lanzar un plan de obras para clubes muy ambicioso, histórico y único en la historia de la Argentina para los clubes de barrio. Hay una dirección de género que está trabajando políticas de género muy bien, haciendo capacitaciones a las distintas federaciones, a los clubes de todo el país, y eso está funcionando muy bien. Estamos haciendo distintos programas a través de una plataforma que estamos próximos a lanzar para que personas de todo el país, profes y demás, se puedan capacitar en distintos temas vinculados al deporte. Hemos trabajado, y lo estamos haciendo, ayer tuvimos una reunión con gente de Enargás para sacar tarifas sociales para los distintos servicios, agua, gas. Estamos trabajando con la gente de electricidad también para llegar a un acuerdo. No es fácil, hay mucho dinero, digamos, que hay que poner de algún lado, y es lo que estamos trabajando. En fin, bueno, hay un montón de cuestiones que se han ido trabajando y que en pos de esta pandemia, sobre todo, que nos ha obligado a reconfigurarnos muchísimo, hemos ido sacando adelante, ¿no? Yo decía antes que estas crisis también traen oportunidades, y bueno, les comentaba recién, una de las oportunidades, por ejemplo, va a ser este programa de obras único, único quiero decir porque no hay precedentes en la Argentina de una inyección de 500 millones de pesos en obras de infraestructura para clubes de barrio, por ejemplo. Estamos hablando con Sergio Palmas, aquí en ADN Deportivo, el subsecretario de Deportes de la Nación. El tema del día tenía que ver con el desarrollo del deporte en las provincias, cómo se estaban empezando a implementar los protocolos de salud, teniendo en cuenta el desarrollo de estas actividades en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y una de las cosas que contábamos era cómo iba avanzando el Ministerio de Deportes junto a la provincia de San Juan y otras provincias más para albergar un posible plan para albergar deportistas que estén planeando ya presentarse en los próximos Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta la infraestructura y demás que tiene la provincia. Sergio, ¿cómo viene avanzándose esto? Mira, Nacho, entiendo que hoy el ministro Matías Lamens tiene una reunión con Santiago Cafiero, jefe de gabinete, y también gente de salud, para avanzar hacia la posibilidad de que por lo menos aquellos deportistas, como vos decías, que son de representación olímpica, tengan la posibilidad, bajo distintos protocolos, de acuerdo a la disciplina que practiquen, de poder retomar los entrenamientos. Esto todavía, digamos, recién hoy se va a tener esta reunión donde se va a avanzar en ese sentido. Y bueno, esperemos a ver cuáles son los avances. No es sencillo porque en el caso del ejemplo que vos me planteabas, hay que trasladar los deportistas hacia un lugar, se tienen que albergar allí, digamos, Claro. No resulta tan sencillo y tan fácil, pero bueno, entiendo también que hay malestar de parte de los deportistas, como de la sociedad en general. Acá la realidad es que es lo que ha manifestado el presidente en cada una de sus apariciones, en las que la prioridad está fijada en cuidar la salud de los argentinos. Y eso a veces conlleva a tomar medidas que no son simpáticas, que obligan a que nos tengamos que quedar en nuestras casas, que podamos salir muy a poco. Pero bueno, la realidad es que muchos de esos deportistas de alto rendimiento se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, que es el lugar, digamos, o son los lugares donde está más complicado el tema del virus y donde hay que tener mayores cuidados, ¿no? Entonces, bueno, todo es una decisión, cada paso que uno da lo tiene que consensuar con jefatura de gabinete, con el Ministerio de Salud, por supuesto, y también participando a las federaciones, porque son ellas las que conocen la impronta de cada deporte y de qué manera se puede adecuar
un protocolo, una línea que pueda haber de cuidados sanitarios por parte del Ministerio de Salud a cada disciplina, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de todo ese mundo que te estoy comentando que tiene que participar en esta toma de decisiones que no es tan fácil. Si bien es consensuado, como vos decís, Sergio, la propuesta del Ministerio de Deportes es que se puedan empezar a implementar los entrenamientos para los deportistas olímpicos en particular, y hay una posibilidad de que sea aquí en la provincia de Buenos Aires también, sin trasladarlos. Está la posibilidad, no Bien. sería una locura, está la posibilidad, pero la realidad es que no, digamos, te insisto en lo que te decía antes, ¿no? Lo va a decidir tanto el Ministerio de Salud como Jefatura de Gabinete, y en la que por supuesto va a estar el ministro Matías Lamens también participando para a ver cómo se abre un poco esa posibilidad sin poner en riesgo la salud de las personas, ¿no? Que siempre es la prioridad. Sergio, queda demostrado a partir de tener que activar diferentes protocolos y cómo ha juntado a la comunidad, un poco lo que decías vos, la importancia de los clubes de barrio. Como diría la tribuna, en las malas se nota mucho más quién está y quién no, y lo importante que han sido los clubes y que están siendo en las diferentes acciones comunitarias, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Y yo te diría que están todos, que están los clubes, están las federaciones, están los distintos actores del mundo del deporte dando muestras de solidaridad. Por allí uno lo que enseguida palpa, y es lo que marcábamos al comienzo de la charla, es los gestos que están teniendo los clubes de barrio, porque, insisto, han sido castigados durante estos últimos 4 años, que la verdad muchos han tenido que cerrar sus puertas, muchos han tenido que reconvertirse en alguna otra forma de asociación civil, han tenido que dejar de practicar algunos deportes por distintos motivos, pero siempre vinculados a lo económico y al destrato que han tenido por parte del Estado Nacional, y los tiene hoy ahí acompañando este proceso, al pie del cañón, trabajando en distintas cuestiones que tienen que ver con la ayuda social comunitaria, sin preguntarse cuestiones de ideología, sin preguntarse cuestiones políticas, sin buscar ningún otro rédito que no sea la ayuda al vecino, a las personas que forman esa sociedad que se acerca a los clubes de barrio. Entonces, bueno, no hay dudas que es hacia allá, hacia donde nosotros estamos apuntando fundamentalmente los cañones, ¿no? Porque la verdad es que ellos están haciendo lo suyo, y también es hora de que el Estado les retribuya. Bien, estamos ya en contacto con Sergio Palmas, quien es el subsecretario de Deportes de la Nación. Sergio, ya te hago la última y te agradezco el contacto, te agradezco que te hayas tomado estos minutos por haber estado con nosotros. Santi, en el comienzo te hablaba un poco de los objetivos, si se desviaron o no. Y ahora te pregunto, ¿los objetivos que se plantean a partir de ahora son diarios? Es decir, ¿cambian permanentemente? ¿Son muy dinámicos? Sí, no sé si marcarlo en esos términos, pero la realidad es que se va reconfigurando el panorama constantemente, y a partir de no saber sobre esta pandemia, cuáles son los procesos en cuanto a los tiempos, bueno, eso es lo que por ahí hace que el contexto se vaya reconvirtiendo y reconfigurando constantemente y dinamizando como vos marcabas. Ahora, el objetivo nuestro es claro, lo fue desde diciembre, lo sigue siendo hoy, y que es darle un impulso al deporte en general, recuperar parte de lo perdido respecto al rumbo de los deportes de alto rendimiento, y sobre todo apuntar hacia la parte más social del deporte, que tiene que ver con recuperar la fuerza de los Juegos Evita, recuperar programas de índole social que se hacían en el interior del país, sobre todo en los lugares más recónditos, donde a veces al Estado le cuesta llegar, y aquí en la Secretaría de Deportes había distintos programas sociales que eso lo permitían y que fueron cortados en los últimos 4 años. Bueno, recuperar eso, y también estos planes de apoyos que estamos sacando para los clubes de barrio, que son importantísimos,
porque por un lado ayudamos a los clubes de barrio y por el otro, por ejemplo con el plan de obras, también sirven para dinamizar la economía, para generar fuentes de trabajo. Entonces, bueno, allí hay un doble rol y una doble función de cada uno de estos apoyos, que en definitiva es lo que estamos buscando. Sergio, gracias por la nota y seguramente estamos en contacto los próximos días. Un abrazo. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Bien, ha pasado Sergio Palmas aquí en ADN Deportivo a través del programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Sin dudas, el título de la nota es que hay una posibilidad de que los deportistas olímpicos vuelvan a las prácticas. Es una reunión que se va a consensuar entre Matías Lamens, ministro de Deportes y Turismo, y por supuesto Santiago Cafiero, jefe de gabinete, y también va a estar Ginés González García, hoy representante de Salud a nivel nacional. Pausa musical y seguimos aquí en ADN Deportivo ya para empezar a cerrar este programa. El tercer bloque se nos viene aquí en Radio Argentina, AM570. Bien, volvemos con el último bloque ya de ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter con la columna de Ciencias Sociales, Política y Deporte a cargo de Rodrigo Dascal. Rodri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar como todas las semanas nuevamente haciendo esta columna con ustedes, así que un placer vernos aquí. Y un placer además, particularmente en este espacio dedicado a la política, el deporte y las ciencias sociales, contar con un invitado que es, digamos, yo lo llamaría una eminencia, ¿no? Por un montón de cosas. Él va a decir que no, porque es una persona muy humilde, pero es una gran persona y que por diversas cosas que podemos conversar ahora, toca y se vincula con todas las cuestiones de las cuales estamos hablando prácticamente, que es el señor Néstor Vicente. Así que quería dar una bienvenida muy grande a Néstor Vicente y un agradecimiento por estar aquí en esta columna con nosotros. Bien, muchas gracias, Rodrigo. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Encantado de participar de este programa y del cual sos columnista, me entero ahora. Bueno, claro, exactamente. Estamos tratando de aportarle al programa de la Confederación esta columna semanal en la cual a veces comentamos cuestiones o temas de ciencias sociales, ¿no? Y lo hago yo personalmente, y otras veces tenemos invitados, como en este caso que estás vos, que te pedí gentilmente que estés. Y yo decía recién, Néstor, acá tengo algo para mostrar, y ahora voy a explicar por qué seleccioné esto para mostrarte, y contarle a la gente que vos sos, entre otras cosas, te vas a presentar vos, fuiste presidente del Club Atlético Huracán, sos una persona comprometida con la vida de los clubes, hace ya muchos años, no solamente de tu club, sino de los clubes. Tenés a cargo Cultura AFA, la organización de los clubes en la Asociación del Fútbol Argentino. Compartimos además Historia AFA, que hemos creado desde hace ya un par de años, junto con el resto de las áreas de los clubes que tienen áreas de historia, para compartir ese espacio. Pero además, por ejemplo, yo tengo acá para mostrar este librito, que se llama Puntapié Inicial. Es un libro que vos escribiste y publicaste en el año 2000, y acá hablas de política deportiva, año 2000, acá hablas de políticas deportivas, en pleno auge, o cuando estaba terminando el auge de los intentos de convertir a nuestros clubes en sociedades anónimas, y en el cual vos participaste fuertemente de lo que fue el Foro Social del Deporte, y publicaste este librito donde resumiste cuestiones de políticas deportivas que a mí me parecen muy interesantes, sobre todo para ese momento. Y déjame que, antes de dejarte hablar a vos, muestre este otro libro que es
más nuevo, ¿no? Yo te hago propaganda, esto es una cosa que hemos arreglado previamente, por supuesto, que dice 108 años de cultura y deporte, Club Atlético Huracán, ¿no? Donde acá resumís mucho de tu vida junto a Huracán. Entonces, nada, esto fue una especie nuevamente de introducción a que charlemos un poquito de todas estas cosas, ¿te parece? Me parece bárbaro. Con respecto a este libro, ¿no? y a puntapié inicial, ¿por qué no nos contás un poquito cómo fue el tema de la década de los 90 y esta pelea en contra de las sociedades anónimas deportivas, cómo se quisieron imponer y cómo fueron rechazadas, ¿no? ¿Cuál fue tu rol en ese momento? Bueno, la década del 90 fue una década también de neoliberalismo, en donde se intentó privatizar todo, se jerarquizó lo privado contra el Estado, y de alguna manera no lograron entrar en el área de la pelota. Me acuerdo de una revista que sacó en la tapa una pelota y dijo, la pelota no se pincha o algo por el estilo, ¿no? O sea, paradójicamente hay una resistencia. En aquel entonces, para recordar, bueno, Gámez, Heller, ¿no? Estaba muy Rafael Bielsa, el propio Adrián Paenza. Hicimos a fines de la década del 90 y fuimos constituyendo ese Foro Social del Deporte, que en última instancia era contener este avance de privatizar a los clubes que tienen una riquísima historia. Vos la sabés tan bien como yo. Nuestros clubes centenarios nacieron no solo deportivos, sino sociales, culturales, con raíces muy profundas en la historia argentina, ¿no? A Ariel Sher le gusta decir que la historia argentina no se hace con la historia de los clubes, pero sin la historia de los clubes no se hace la historia argentina. No se puede excluir de la historia argentina la rica historia de los clubes, sobre todo aquellos que vieron su nacimiento a principios del siglo pasado, y de alguna manera, bueno, fueron democráticos, fueron inclusivos, en ellos se votó incluso en medio de las dictaduras, la mujer participó mucho antes que participar en la vida política del país, ¿no? La riqueza de nuestros clubes es enorme, ¿no? Es el lugar que encontró la civilidad para expresarse, para participar. Sobre todo creo esto, ¿no? Los clubes son una escuela de participación, una escuela de civilidad, una escuela de sentir algo como propio, y también del compromiso voluntario en la política. Y bueno, y hoy podríamos decir que la militancia deportiva, para llamarla de alguna manera, es casi superior a la militancia política. La política, el amor por la política se ha profesionalizado más que el amor por la camiseta. El amor por la camiseta sigue siendo mucho más espontáneo, y bueno, a mayor crisis del sentido importantísimo de patria, la patria chica que vienen a hacer los clubes se ha jerarquizado, ¿no? Por eso se une tanto a la identidad de las personas el saber de quién es hincha. Hace 50, 60 años no era imprescindible. Hoy es imprescindible, sea mujer, sea hombre, definirse en una pertenencia de patria chica. Esto me parece que también son los clubes, con todos los pros y los contras que tiene la participación política en ellos. Obviamente toda participación tiene sentido político, y bueno, pero han sido usinas de dirigentes y de realizaciones personales. De hecho, por ejemplo, en el mundo del periodismo, la infinidad de programas partidarios, de clubes, ¿no? Bueno, ha dado un espacio a mucha gente que no tendría espacio en lo nacional, porque, bueno, y en esa participación horaria de una vez por semana, muchos muchachos, muchas chicas sienten una presencia y un protagonismo y la capacidad de influir sobre los demás, ¿no? O sea,
Te escucho, sí. Así es, Néstor, sí. Me gustaría focalizar en algo que dijiste que me parece central, que es el tema de la participación y la militancia política de los socios al interior de los clubes, porque muchas veces no tenemos un poco invisibilizado que detrás de los dirigentes, que son los que más conocemos, ¿no? Las caras visibles de los clubes, hay comisiones, subcomisiones de socios que le aportan de manera anónima su tiempo a los clubes, ya sea en cultura, en el departamento físico, en fútbol amateur, en el área que cada club tenga, porque cada club es un mundo, ¿no? Pero en todos tenemos eso, tenemos socios comprometidos que con el solo hecho de ir un rato por día o varios días por semana a colaborar con esa comisión, con esa subcomisión, a veces no aparecen en ninguna noticia, pero le dan vida a su club. Y esos héroes anónimos, de alguna manera, ¿no? De los clubes son los que precisamente le dan vida a nuestros clubes. Por eso la participación de los clubes, que nosotros llamamos militancia, participación política, capital social, el nombre que querramos ponerle, son los que le dan vida hace más de 100 años a nuestros clubes. Y déjame agregarte una cosita y consultarte. A todo lo que dijiste y que claramente expusiste, podemos agregarle el tema de que los clubes son subsidiarios del Estado, es decir, han cumplido un rol vinculado al Estado en nuestro país, que no es el rol que han cumplido específicamente quizás en otras geografías del mundo, porque por ejemplo, los chicos de nuestros colegios han ido a hacer educación física a nuestros clubes, porque le han prestado sus instalaciones, porque han tenido un rol social como lo tienen actualmente, por ejemplo, con la pandemia, pero lo han tenido durante todo el siglo, en términos de su compromiso con la comunidad. Entonces, me parece que todo este panorama, digamos, nos da un claro testimonio del valor que tienen nuestros clubes, y yo quería que vos nos acompañes para hablar de todo esto, y además contame un poquito ¿qué sentís? Me gustaría que cuentes dos cosas. Que digas algo de Huracán, me parece importantísimo que digas algo de Huracán, ¿no? Porque vos, en tu humildad, tampoco contás, cuando decís todo esto, que vos lo expresaste en tu vida política en el Club de tus Amores, que es el Club Atlético Huracán. Y por otro lado, que hablemos un poquito qué te parece lo que hemos organizado, entre muchos, de Historia AFA, de organizar a los grupos de historia alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿no? Bueno, a mí me parece trascendente, ¿no? Todo lo que nace de los clubes ha sido importante. Vos lo dijiste y hay que reafirmarlo. El estilo, el sentido, la forma de los clubes argentinos es única. No se da en Europa, no se da en Estados Unidos. Los clubes argentinos tienen una particularidad, son casi únicos, ¿no? Por su desarrollo, por su amplitud. Tanto es así que cuando se habla de la privatización de los clubes, se comete un error, porque los clubes son privados. Claro, pero han sido tan colaboradores, tan parte de la tarea del Estado, que cuando se los intenta colocar con finalidad de lucro, se dice los privatizan. Acá también hay que marcar la asociación civil sin fines de lucro, es un poco el armado, ¿no? de una institución que no tiene finalidad de lucro, ¿no? O sea, lo cual lo hace manejar una economía importante, no contradictoria con el sistema, no contradictoria, pero de alguna manera con cierta alternativa, ¿no? En donde yo digo siempre una frase que es, en los clubes muchas veces la solidaridad le gana el egoísmo, y en la sociedad el egoísmo ha derrotado a la solidaridad. Entonces, son espacios que en ese sentido se ven pequeñas batallas muy importantes, ¿no? Estas que vos señalabas, muchísima gente entrega tiempo, capacidad, dinero. De cada 100 dirigentes deportivos de todos los niveles, yo digo que hay 90 que son auténticamente honestos en su vinculación con el club. Honestos, solidarios, desinteresados, ¿no? O sea, me parece enormemente trascendente la presencia de los clubes, ¿no? Que por supuesto han reemplazado a la tarea del Estado, ¿no? Esto en la época donde la política deportiva fue más notoria, no quiere decir que no ha existido de alguna manera sobrevolado siempre, pero la política deportiva del primero y segundo mandato de Perón tuvo una política deportiva indudable, fuerte, ¿no? Sí.
no hay otro tiempo que se lo pueda individualizar con esas características, ¿no? Y en ese sentido, siempre desde el gobierno se jerarquizó que los dirigentes deportivos y el deporte en la Argentina era un poco un gran embajador, ¿no? O sea, digamos, en los pocos temas que nosotros somos de primer mundo, y bueno, está quizás nuestra cultura, nuestra música y nuestro fútbol, ¿no? En esos temas realmente participamos del primer mundo, somos inevitables. Y también si uno quiere, en esta entrega personal tan particular que tenemos los argentinos, ¿no? Que sufrimos enormes dificultades, pero tenemos desde la figura de un Che Guevara hasta la figura del Papa Francisco, ¿no? Hasta como para decorarla en otro sentido una reina, ¿no? La reina de Holanda. Y, no nos falta nada, Néstor. No nos falta nada, tenemos todo. O sea que en ese sentido hay que reconocer, ¿no? Y cada club también tiene su particularidad. Yo en este tiempo insisto mucho en que en el ADN de Huracán, por ejemplo, en el ADN de Huracán está el deseo, la voluntad, la necesidad de la grandeza. Este es el tema que no se le puede tocar a Huracán. Es como el ADN, que nació porque en la década del 20 tuvo una enorme presencia, porque después entre el 30 y el 40, con el estadio, con la sede, también una vigencia importante por el barrio, el tango, ¿no? O sea, cada club tiene su ADN, tiene su raíz, tiene su sentido de pueblo, de barrio, ¿no? No dejamos de ser, por más grandes que seamos, no dejamos de ser un pedazo de barrio también, ¿no? Un pedazo de la cultura más humilde, pero mucho más rica quizás que la cultura académica, ¿no? Esa cultura está en los clubes, esa cultura está en los clubes, en todos. Cada club tiene esa cultura. Absolutamente. Y un poquito de todo eso es lo que hablamos en Historia AFA, ¿no, Néstor? Claro, vos planteabas cuando hemos organizado... Claro, digamos, lo importante de juntarnos en AFA, es decir, todo lo que hemos hecho durante años en los clubes, bueno, en algún momento se pensó, ¿por qué no unir estas cosas? ¿No? ¿Por qué no ser, de alguna manera, también un espacio, una AFA de la cultura, una AFA de la historia, ¿no? ¿Por qué no ser capaces de unir y enriquecernos mutuamente del conocimiento del otro? ¿No? Esto es muy importante, porque, por ejemplo, tanto en cultura como en historia, uno ve la actividad de otros y entonces la admira, a veces un poquito la envidia, la valora, y bueno, y esto también es un sentido de aprendizaje, ¿no? Es un sentido de exigirnos hacer más cosas, y además se hacen cosas compartidas que quizás individualmente no serían posibles. Entre otras, es descubrirnos entre nosotros mismos, ¿no? Entre nosotros mismos nos hemos descubierto, tanto en cultura como en historia, en la riqueza que tiene cada club, más grande o más chico. Hay clubes que podríamos considerarlos, para no decir chicos, menos importantes, y sin embargo en áreas como derechos humanos, como cultura, tienen un desarrollo inusitado y una presencia muy valiente, ¿no? Porque en nuestros clubes a veces hay que poder hacer prevalecer, ¿no? Hay que gritar para tener un espacio de cultura, de derechos humanos, de historia, ¿no? Sí, tal cual. A mí me pasa, Néstor, siempre que digo, y alguno me mira siempre con cara de, bueno, no te hagas el no sé qué cosa. Yo siempre digo, para mí no me gusta usar el término clubes grandes y clubes chicos. Nunca lo uso, de hecho, ¿no? Siento que en un sentido marca la diferencia sobre algo que no queremos marcar la diferencia, ¿no? Porque claramente todos somos distintos en términos personales, en términos de instituciones. Ahora, cuando decimos grandes o chicos, siempre vamos a jugar con ese tema de la grandeza o la pequeñez, ¿no? Entonces yo jamás uso esos términos, y vos fuiste muy claro respecto de lo particular que tiene cada club. Tenga más actividades, menos actividades, más campeonatos, menos campeonatos, que es absolutamente secundario para lo que estamos hablando, ¿no? Claro, te quiero decir, Banfield en derechos humanos, y quizás es fuertísimo. Claro, es fuertísimo, sí. ¿No? Tiene una capacidad, admirable. Tiene además una permisividad en la dirigencia, porque nosotros tenemos que luchar por este espacio. Somos clubes amplios, sociales,
pero en lo que hace a los que pertenecemos, estamos afiliados a la AFA, la pelota es la que manda, la pelota es el centro de la preocupación. O sea que todos los demás espacios hay que empujar para lograrlos. Bueno, ¿qué vamos a decir de tu amado River, que tiene una multiplicidad de disciplinas enormes y muy desarrolladas, ¿no? Y un espacio cultural, como lo tienen muchísimos clubes, ¿no? Muchísimos clubes, desde los que tienen un desarrollo importante en todos los órdenes, como ustedes o Boca, y como Lanús o Vélez Sarsfield, ¿no? Que tienen Ferro mismo con sus dificultades deportivas, ha seguido manteniendo una capacidad de multiplicidad de actividades deportivas. Bueno, la pandemia ha servido para mostrar la fortaleza que tiene el ajedrez en casi todos los clubes de fútbol. Claro. Hoy, la fortaleza del ajedrez en los clubes de fútbol es más importante que la que tienen los propios clubes de ajedrez. Claro, y contémosle a la gente que tiene que ver con que han podido realizar torneos virtuales, como, digamos, como en ningún otro deporte, sin absolutamente ningún inconveniente. Claro. Nosotros, el 20 aniversario de Cultura AFA, que se cumplió ahora en abril, bueno, lo íbamos a festejar con un torneo en el predio de Seiza, un lugar emblemático de la AFA, y bueno, la pandemia no lo permitió, e hicimos un torneo virtual, pero con una riqueza inmensa. Fenomenal, ¿no? Claro, desde Salta hasta Tierra del Fuego, ¿no? El ajedrez, digamos, siempre en la crisis hay quien puede sacar ventaja, ¿no? Alguna ventaja, así es. Sí. Bueno, no sé si, chicos, ¿quiere hacerle alguna consulta a Néstor? ¿Alguna pregunta? Sí, le quería hacer una porque estaba hablando un poco del desarrollo de los clubes. Néstor, buenas tardes, te saludo. ¿Qué tal? Aquí en la mesa. Te consultaba un poco sobre, estabas hablando de las distintas áreas que han desarrollado los clubes a lo largo de la historia y lo vienen haciendo. ¿Es el momento ahora del desarrollo puntualmente de la Secretaría de Género, por ejemplo, en los clubes? Por supuesto. Muchos hemos votado los protocolos, ¿no? Por ejemplo, Huracán, que digamos, si hay un club que tiene una raíz patriarcal, ¿no? Para poner los términos que se usan actualmente. Bueno, también tiene una razón de ser, ¿no? Parque Patricios, antes de ser parque, fue el matadero de la calle Caseros. La calle Caseros era la calle de la sangre, porque ahí llegaban las pobres vacas que iban a morir. O sea que la cultura del barrio tenía una tradición a principios del siglo pasado, recién de 1909 es el parque, o sea, de una zona de matadero, de muerte de animales, ¿no? Muy fuerte, del cuchillo, etcétera, etcétera. Es un barrio malevo, dirían, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, en ese barrio está muy impuesto este tema, hemos aprobado un protocolo, hay una comisión importante que está trabajando en esa cuestión, sí. Creo que el tema de género ha llegado para instalarse, para crecer, para consolidarse. ¿Y va a llevar mucho tiempo esta deconstrucción patriarcal de los clubes? Indudablemente porque el fútbol, de alguna manera, fue un reducto absolutamente machista, ¿no? O sea, fue un reducto, ¿no? de la masculinidad, ¿no? O sea, en ese sentido hay mucho escrito sobre el tema, ¿no? O sea, creo que el avance del fútbol femenino también es un dato trascendente, mucho más trascendente de lo que pudiésemos imaginar en cuanto a la correcta ubicación del rol de la mujer en la sociedad, ¿no? O sea, el fútbol femenino ha crecido en todo el mundo de una manera exponencial y en la Argentina ha tenido un desarrollo trascendente. Cuesta mucho porque el fútbol es tan hegemónico en la Argentina, ¿no? Todos somos carne de camiseta, ¿no? O sea, el amor por la camiseta es uno de los amores irracionales de los argentinos, ¿no? No tiene una explicación, no tiene, y por los más diferentes caminos
hemos llegado a ese amor, ¿no? Yo me hago hincha de Huracán un día en cancha, teniendo 6 años, en cancha de San Lorenzo, jugaba Huracán porque se estaba haciendo el Ducó, y en ese entonces, 1946, no había cambios, se lesiona el arquero. Yo con mis 6 años vi sacar a un arquero, sacarse la camiseta para que se la pusiera un jugador, y se ve que mi mentalidad infantil y mi predisposición a jerarquizar todo lo que tiene que ver con el heroísmo, con la patriada, no sé, sentí la debilidad, la dificultad, el tener que sobreponerse, y ese día yo sentí que era hincha de Huracán para siempre. Tenía exactamente 6 años, era abril de 1946. Mira, tengo fecha de nacimiento de mi pertenencia a Huracán. El partido me lo encontró recién Pablo Viviani, hace 2 o 3 años, un historiador de Huracán. Yo nunca lo había podido encontrar, y el final tenía miedo que hubiese sido una fantasía mía, ¿no? Que mis 6 años, 6 años tenía exactamente, y 6 años de aquellos, que no son estos. 6 años sin televisor, sin celular, Lo único que queda, Néstor, ahí es la memoria, ¿no? Y la memoria, ¿no? Claro. ¿Cómo nos juega a veces, no? Claro. Y entonces Pablo encontró el partido, era un Huracán Chacarita. Chacarita le ganó 1-0 Huracán, o sea que yo sufro menos con Huracán, porque nací sufridamente, o sea que lo elegí en el sufrimiento, en la dificultad, no importándome esa situación, más bien jerarquizando otros valores. Y de ahí en más quedé siempre lo tuve como un amor incondicional, ¿no? Como una cosa, era tan firme en la vida familiar también esto. Mi hermano era hincha de San Lorenzo, vivíamos a 3 cuadras del gasómetro, que cuando en la reunión familiar, mi casa paterna, no se sabía discutir, no. El viejo entendía que la discusión no era buena. Siempre había que transitar. Y entonces, cuando alguien empezaba un tema que iba a terminar mal, él golpeaba con el cuchillo el plato y decía: ¿cómo forma Huracán el domingo? O sea, tan metido estaba esta pasión mía, ¿no? Porque mi hermano era de San Lorenzo, el viejo nunca quiso decir de quién era hincha. Era su particularidad, ¿no? Un hombre de otra época, ¿no? No, le gustaba mucho el fútbol, lo había jugado. Alguna vez mi abuela dijo que había sido Independiente, pero él lo negaba, como para que nadie tuviera derecho a embromarlo, que en aquel entonces era una cosa que era un poco más dura que en la actualidad. Ahora se ha farandulizado, ¿no? La broma que se hace uno y otro, ¿no? Pero bueno, o sea que mi origen también quemero es así muy extraño, como todos los caminos que llevan al amor, ¿no? Fantástico, Néstor, fantástico todo lo que has contado y todo lo que hemos charlado. Tengo miedo que la tiranía del tiempo, Nacho, decime cómo estamos, nos diga que tengamos que despedirnos. Podemos hacer 1 o 2 preguntas más tranquilos, si quieren, Ariel, Santi. Más que nada, Néstor, saludarte obviamente, te saluda Ariel, la Chita Ludueña. El gusto es mío, por favor. Hablabas de la pertenencia, de cómo se milita desde los clubes la pertenencia a cada uno de ellos, la proliferación de medios partidarios, lo que tiene que ver con la participación en la política o en la cultura, en la actividad día a día de los deportes. ¿Crees que ahí está el principal factor que impidió el ingreso de capitales privados en estas asociaciones civiles? Yo diría que lo que impidió el acceso de capitales en estas sociedades civiles fue más bien el pensamiento de quienes buscamos un poco más en la historia, en la cultura, porque el hincha que tiene mucha pertenencia, en última instancia, es capaz le da lo mismo una cosa que otra en tanto cuanto el equipo sea campeón, no pareciera. Yo creo que en esto ha sido una lucha de quienes
tratamos de ver un poquito más allá, o valoramos a los clubes con un poquito más de profundidad. No nos quedamos en esta pasión, sino que intentamos descubrir cuáles son los valores de esta pasión, ¿no? Porque si no, el hincha a veces se deja llevar por el deseo de ser campeón, ¿no? O sea, si en la cancha se canta un poco ficticiamente, daría toda mi vida por ser campeón, mirá si no van a dar el ser sociedad civil sin fines de lucro o sociedad anónima. Pero creo que hay una dirigencia importante, un sector cultural, un sector ideológicamente formado en estos clubes, que no le ha permitido entrar a esta idea, ¿no? Porque ha valorado la riqueza que tiene el que el club sea sin fines de lucro, que el club sea un lugar donde hay tarea voluntaria, donde, repito esta frase que dije antes, donde la solidaridad muchas veces le gane la batalla al egoísmo. Néstor, Santiago Caruso, ahora te pregunto, desde ya, al igual que a Rodrigo tenerlos en el programa, a veces por lo general te da la sensación de que el hecho de intentar privatizar, bueno, voy a volver a usar el término erróneo, a los clubes o al fútbol argentino, va de la mano con las malas administraciones que tienen estos, parte de por ahí sus comisiones directivas. No sé qué se podría hacer al respecto, pero quizá una reflexión, dada tu experiencia, sobre lo que, no sé, de qué manera actuar los socios quizá ante estas malas administraciones de las comisiones directivas, que por lo general muchas veces terminan despertando por ahí a estas personas que quieren sacarles provecho de los clubes e intentar convertirlos en sociedades anónimas. Yo creo que esa es una batalla cultural y que tenemos que emparentarla con el tema del desprestigio del Estado para privatizar. Es lo mismo. Así como desprestigiamos al Estado en el manejo de los ferrocarriles, de la aerolínea, de YPF, de todo, ¿no? En tanto cuanto quieren participar de objetivos económicos, que son legítimos, pero son diferentes. En los clubes es lo mismo. El deteriorar, el criticar el manejo de los clubes es porque en última instancia está el afán de convertirlos en parte del mercado, lo cual no quiere decir que no haya conducciones ineficientes, pero también hay conducciones enormemente ineficientes en lo que llamamos la economía de mercado, la economía capitalista. O sea que esto es un tema cultural, una lucha cultural de siempre. Cuando en vez de jerarquizar los amalfitani, jerarquizamos a los que se han comportado mal con un club, y bueno, de alguna manera lo que queremos, el interés que está por debajo, es el interés de convertir esto, que es un patrimonio social, es un patrimonio de todos, en un patrimonio de algunos, en donde cuando hay ganancias son capitalistas, cuando hay pérdidas son socialistas. Hay ganancia, se la llevan. Hay pérdida, repartámosla entre todos. O sea que me parece que es parte del tema cultural, en donde el neoliberalismo siempre ha criticado la función del Estado, y bueno, y hoy estamos viviendo una situación en el mundo en donde a fuerza de realidad estamos jerarquizando o marcando lo indispensable que es ese Estado, con toda la imperfección que tenemos los seres humanos. Yo y además, en los clubes Néstor, siempre... Sí. Te agrego una cosita breve y complementaria a la consulta de Nacho, más allá de que por supuesto existen las gestiones en los clubes malas, sí, o como en cualquier otra cosa, en las experiencias que tenemos en otros lugares del mundo, donde utilizando, digamos, este argumento, se han, digamos, abierto los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas. No vamos a dar casos de clubes, pero hablemos de España o de Chile, desde la década del 90, nos han mostrado que esos clubes que venían a ser saneados terminan no solamente con las mismas deudas, sino con los mismos problemas o peores que cuando eran sociedades civiles. Totalmente. Nosotros, en manejos, el Monarcas de Morelia desapareció, de México. Claro, hay muchos clubes desaparecidos, y los que no están desaparecidos, pero tienen el modelo como en Chile,
donde hay clubes acompañados de una sociedad anónima que maneja el fútbol y conviven club y sociedad anónima, uno mira los ejemplos y no les ha ido para nada bien. Están no solamente en los mismos problemas, sino en peores problemas en la mayoría de los casos con la sociedad anónima que cuando eran solamente asociaciones civiles. Además, como decís bien vos, Nacho, hay clubes que han desaparecido directamente, ¿no? Claro. Y no muchos han desaparecido en nuestro estilo de clubes. Siempre hay un grupo que intenta volver a sacar de las cenizas a un club. Tenemos tantos ejemplos, ¿no? Para poner uno que está en posibilidad de ascender a primera, que es Atlanta. Atlanta viene de una situación realmente terrible de todo punto de vista, institucional, económica. Se ha recuperado, ha ganado espacios, ¿no? O sea, y deportivamente está pasando por un buen momento, ¿no? O sea, que en ese sentido yo jerarquizo la dirigencia deportiva porque realmente es la que ha valorado toda la riqueza que tienen las instituciones nuestras, ¿no? Con las virtudes y los defectos que tenemos los seres humanos, ¿no? Néstor, te quiero agradecer esta enorme charla. El cierre va a estar a cargo de Rodri. El tiempo nos corre y la verdad que es un enorme placer tenerte aquí en ADN Deportivo. Muchas gracias. Una hermosa y exquisita charla. Rodri, a cargo tuyo el cierre. Bueno, no, nada más que volver a agradecerte, Néstor, y decir que esta columna está siempre abierta para lo que vos quieras expresar, y todas las cuestiones de deporte, política y ciencias sociales las vamos a seguir tratando aquí en ADN Deportivo, así que magnífico. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Rodri, también un abrazo para vos y seguramente la semana que viene ya estamos en contacto. Nos vemos. Abrazo, muchachos. Hasta luego. Chau, Bien, adiós. Hemos hablado con Néstor Vicente en la columna de Rodrigo Dascal. Pausa y seguimos aquí en ADN Deportivo. ADN Deportivo. ADN Deportivo. La radiodifusión también es servicio. Y en Radio Argentina queremos acercarte unos consejos. Recuerde lavarse bien las manos. No se toque la cara, la boca ni los ojos. Al estornudar, hágalo en el codo. Use lavandina o alcohol para desinfectar su casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Recordá que al coronavirus lo vencemos entre todos. Es un mensaje de Radio Argentina, AM 570. Seguinos en Instagram, @ADN Deportivo 2020 y Twitter, @ADN Deportivo 20. Bien, ya arrancamos el cierre de ADN Deportivo, aquí el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Estuvimos y estamos, por supuesto, en Radio Argentina, AM 570. Hemos hablado con Sergio Palmas, el subsecretario de Deportes de la Nación. Hemos tenido linda una nota, columna de... Tremenda, muy buena, y ya el título del día interesantes está. Declaraciones. El título del día está, sin dudas. Sin ni hablar, obviamente la esperanza de los diferentes deportistas y atletas olímpicos en esta posibilidad de empezar a entrenarse. Obviamente quedará supeditado a las diferentes medidas sanitarias, pero bueno, más allá de que se pueda dar o no, el hecho de que ya se esté planteando habla de un escenario importante de cara a lo que viene. Sí, sin dudas generará importantes repercusiones, ¿no? entre los deportistas para saber si se puede avanzar en esta medida para el regreso de los entrenamientos y de cierta manera apaciguar, no sé si el malestar, como utilizó Palmas en sus declaraciones, sino más bien la preocupación, me parece a mí. Bien, mañana se nos viene otro programa de ADN Deportivo, aquí en nuestra casa, a través de las redes de la Confederación Argentina de Deportes. Muchachos, sin dudas, ha sido un enorme placer estar en compañía de ustedes otro día más. Abrazo grande, bueno, y estamos en contacto hasta mañana. Sí, obviamente, el abrazo enorme a Néstor Vicente, a Sergio Palmas, que hoy compartieron el programa con nosotros. Las dos charlas muy interesantes, con mucho que dejó para analizar, y obviamente que seguramente lo haremos en los diferentes programas de ADN Deportivo. ¿Prometemos más para mañana? Va a estar difícil igualarlo. Va a estar difícil igualar el de hoy, ¿eh? Nosotros tenemos que imitar a los deportistas, no tenemos que superar día a día. Me encantó.
Así cerramos entonces, 105.5 en Puerto Madryn, 90.1 en Río Cuarto, Radio Argentina, AM570. Gracias por haber estado prendidos y prendidas. Mañana a las 4 de la tarde otra vez en vivo, también en las redes de la Confederación Argentina de Deportes. Nos vamos, hasta que el deporte nos vuelva a encontrar. Chau, chau.